Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad. Usted en sintonía con CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. En este momento la doctora invitada Raquel Martínez, pediatra. Doctora, gracias por venir, sacar tiempo. Buenas tardes para usted, buenas tardes para los que nos escuchan. Muchas gracias, doctora. Y a usted gracias por la invitación. Era una orden, doctora. Doctora, hay muchos casos, no solamente los adultos, sino muchos niños con gripe. Esto, explíquelo y cómo podemos orientar a nuestros oyentes. Muchos hay habitualmente, ahora hay muchísimos. Necesitamos entender que cuando hay brotes de cualquier enfermedad, las poblaciones más vulnerables obviamente son los niños por debajo de 5 años, los niños por debajo de 2 años aún más, y las personas envejecientes y las embarazadas, por supuesto. Entonces, como tenemos una población mucho más vulnerable, pues ahí es donde más se siente, donde más se ve. Y en los niños se propaga mucho más ahora por los cuidados tempranos. Hay niñitos que están desde los 3 meses en centros de cuidados. Muchos de esos centros de cuidados tienen varios niños en una misma aula. Son centros con aire acondicionado, que eso, lejos de ayudar, favorece a que los virus se repliquen más fácil. Entonces, el niño no está en una sola mano, sino que sale de la casa al cuido, del cuido quizás a otro lugar que la mamá tenga que ir. Entonces, la forma de contaminarse, de que cualquier virus de eso llegue al bebé o llegue al niño, es muchísimo más fácil. Entonces, el virus de la influenza es un virus que tiene un contagio sumamente fácil, porque se contagia por gotitas de saliva, se contagia por estornudos. Una persona que ya esté contagiada con el virus, tiene gotitas de saliva en su mano o estornuda y se tapa la nariz con la mano, toca cualquier superficie, esa superficie el bebé va y toca, o un adulto va y toca y carga el bebé, o le pone la mano al niño, o le ofrece una fruta, le ofrece un pan, quizás sin los hábitos de higiene adecuados, y ahí viene la contaminación. Doctora, viendo todos estos casos, y yo soy muy curioso como periodista, hay muchos adultos con gripe que le encanta besar a los niños. Diga usted su mejor recomendación. Ni con gripe ni sin gripe. Mira, yo le voy a hacer una anécdota. Que quizás no sea académicamente lo mejor, pero es para que tengamos una idea de qué es la boca. Cuando yo terminé mi residencia de especialidad, yo trabajaba en una fundación norteamericana que se operaban niños con problemas ortopédicos y con labio leporino y paladar hendido y amígdalas. Y había un cirujano norteamericano, que usted sabe que son personas que están acostumbradas a protocolizar, que las cirugías de amígdalas, él las hacía, él mandaba a buscar una caja de guantes normales y él operaba a los niños. Y nosotros, la primera vez que lo vimos, nos sorprendimos y le dijimos, doctor fulano, ¿y por qué usted hace ese procedimiento con guantes que no son estériles? Y él decía, no hay una cavidad más contaminada que la boca. Ellos no van a traer nada en la boca que yo pueda añadir más. Entonces, no solamente una persona con gripe, las personas en cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no lo besa en la carita, pero ni en las manos, porque el bebé es muy propenso, o todos los niños por debajo de 2, de 3 años son muy propensos a meterse las manitas en la boca. Entonces la gente besa al niño en las manitas y ahí viene el niño con su manita para la boca y ahí viene el vínculo de contaminación, no solamente de gripe, de muchísimas cosas, un adulto con una amigdalitis, con una mononucleosis, con 1.000.000 de enfermedades que al contrario muchas veces los adultos son portadores, que ni siquiera saben que la tienen, pero el bebé, como tiene un sistema inmunológico en desarrollo y en desventaja, por supuesto, entonces va a sufrir. Entonces no lo hagan, por favor, porque también hay padres y hay madres que besan a los niños también en la boca. En la boca. Ni siquiera en la cara. Hay muchísimos padres que un besito a papi en la boca. Y entonces ese mismo adulto toma un vaso o besa a otro adulto. Y entonces toda esa contaminación que usted está recogiendo se la está trayendo a su niño. El niño no tiene que salir a buscarla porque usted se la está trayendo de cortesía. Bueno, recientemente, de esos estudios que yo busco en periódicos internacionales, también en universidades, hablaba de esto, de la gran cantidad de bacterias que hay en la boca. Eso es brutal. Boca y, excúsenme la exageración, boca y baños, ahí donde hay más contaminación, más bacterias. Es así, eso no es mentira. Sobre todo que nosotros estamos educados en un ambiente donde quizás a nosotros mismos desde pequeños no nos enseñan a darle una importancia tan radical a hábitos de higiene tan comunes como lavarse las manos antes y después de ir al baño,
como manipularlos antes de manipular los alimentos. A veces no necesariamente usted va al baño, pero por lo mismo que hablamos ahorita, diferentes personas ponen las manos en una superficie y usted va y pone las manos, el picaporte de la puerta. Yo no sé si usted vio una vez un estudio que hicieron sobre los manubrios de los carritos de supermercado. Ay. Eso era terrible, el que veía eso, cualquiera no iba, ni siquiera los tocaba. Pero es por eso, porque las manos, a veces usted sale de su casa y no tiene la oportunidad de lavarse las manos de nuevo en 3 o 4 horas, porque no tiene la disponibilidad o porque no se ha parado en un lugar donde tenga la disponibilidad de agua potable para lavársela, o simplemente porque anda en la calle, por una serie de razones. Pero usted está tocándolo todo y por ende va recogiendo. No recojan más. Por Doctora, favor. volviendo a lo caso de la influenza, ¿cuál es la recomendación como médico, como pediatra? Lo primero es que debemos recordar que la influenza es un virus. Los virus tienen una replicación muy rápida y muy fácil por las razones que explicamos ahorita. Eso quiere decir que la enfermedad que puede producir es desde leve hasta grave y aún hasta la muerte, como casos, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se han reportado. Entonces, eso es importante, que entendamos que el nivel de severidad de la enfermedad va a depender del individuo, de las condiciones inmunológicas de cada quien, porque quizás usted es una persona sana y tiene un sistema inmunológico bien adecuado y le pasa a cualquiera con ese virus, usted estornuda un par de veces, se pone ronco como esta hora y mañana amanece bien. Quizás yo, que tengo un sistema inmunológico más deficiente, que me alimento menos, que quizás no me ejercito, que como menos saludable, voy a un lugar de esos, me contamino y mañana amanezco con una fiebre en 40. El mismo caso aplica para los niños, para los ancianos y las embarazadas. Entonces, el abanico de la propagación y de las manifestaciones de la enfermedad es sumamente amplio. Puede ir fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, sudoraciones, tos, que en principio es una tos seca, persistente, molestosa. En los niños inclusive puede producir vómitos, porque la tos se hace tan intensa que produce vómitos. Hay algo que es muy importante, que a propósito de los hábitos de higiene que estábamos hablando, que el periodo de contagio de la enfermedad es desde el día antes de aparecer los síntomas hasta 7 días después de que los síntomas se van. O sea que en ese periodo fácilmente usted dura casi 2 semanas, aún después de haberse sanado o de no estarse sintiendo mal, aún así usted puede estar generando virus para enfermar a otro. Entonces, eso quiere decir que si usted está pasando por el proceso, trate de extremar sus medidas de higiene, trate de acuartelarse para que no siga reproduciendo virus. Porque también tenemos que ser conscientes, no es solamente el que lo está recogiendo, sino el que está enfermo que lo anda regando. Entonces, eso es un llamado a conciencia, porque necesitamos entender que como pacientes debemos tener un poco de conciencia. Debemos saber que si usted está enfermo, debe extremar sus medidas de higiene y de exposición al medio para poder entonces contaminar menos. Ay, doctor, a veces en algunos hogares hay unos remedios caseros que yo cuando veo esto, yo me asusto, me espanto. Hasta pelo de lagarto. Vamos a hablar de esto, de estas creencias populares. Hasta pelo de lagarto. Miren, hay algo muy importante. Yo no quiero satanizar los remedios caseros. Debemos ser diáfanos y entender que hay remedios caseros que funcionan. Yo no digo que no, pero también tenemos que entender que el hígado de un niño pequeño no es el hígado de un adulto. Todo lo que usted come, sea alimento o sean medicamentos o sean remedios, pasa por el hígado. El hígado de un niño no tiene la capacidad de filtrar muchas sustancias, sobre todo que el principal problema de los remedios caseros es que los remedios caseros no tienen medida. Por ejemplo, yo le digo a usted, Reyes, tú vas a hacer un té de manzanilla, tú coges un chin de manzanilla, tú coges un poquito de canela, tú le echas un chin de miel. Entonces quizá, exacto, lo que es un chin para mí representa un puñado para usted. Así es. Entonces si yo me bebo un té con ese puñado, yo soy una adulta y lo que mi organismo no va a necesitar fácilmente lo deseche. Pero en un niño eso puede producir un tóxico. Entonces los remedios caseros en los niños sobre todo, en nadie
deben usarse con liviandad. Pero en los niños, sobre todo, deben tratar, limite los aceites de coco y a miel de abeja. Solamente. Solamente. Limite los aceites de coco y a miel de abeja. Pero usted mencionó pelo de lagarto, pero a ver, Sí, le dan hasta el gato muerto. No, no es mentira eso. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Sí, doctora, buena. Como dice mucha gente, doctora, a mí me pegaron el virus del aire, yo no puedo pegar a otro y le estornudan a uno encima y todo sin ningún respeto. Eso se llama falta de conciencia. Es lo que le dicen. Mire, doctora, yo quiero saber, yo voy de viaje recientemente y fuera del país hay un brote de gripe. Yo me quiero poner la vacuna aquí. Tengo 56 años, no tengo gripe actualmente, pero quiero saber si hay algunas restricciones más. Tuve una gripe muy mala en octubre, me hice sonografía y todo eso, todo salió normal, pero entonces quiero saber si hay algunas restricciones más antes de ponérmela. Gracias. A usted. Doctora, usted es pediatra, pero ella es una bebé. No importa. La salud siempre prima. Así es. Lo primero es que debemos entender que prevenir siempre será mejor que curar. Entonces, vacunar siempre va a ser una mejor opción. La única restricción para poner no solamente la vacuna de la gripe, sino cualquier vacuna, es que el paciente esté padeciendo un proceso. Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga alguna enfermedad en el momento de la vacuna. Ahora mismo usted está sano, usted tuvo una gripe en octubre, pero ya de octubre aquí ha pasado, ya ese sistema inmunológico debe estar fortalecido. Yo sí le aconsejo que si se va a poner la vacuna, se la ponga por lo menos 2 semanas antes de irse. ¿Por qué? Porque las vacunas son virus atenuados. Entonces producen en el organismo una reacción antígeno-anticuerpo que puede recrear un proceso similar al que usted está vacunando. Me doy a entender. Si los virus producen enfermedad a 100, la vacuna se le pone a 20 para que su sistema inmunológico se active y cree anticuerpos para cuando se ponga en contacto, entonces se pueda defender. Entonces, si se la pone y de una vez se va, como allá ese virus está atacando tan fuerte, puede ser que su sistema inmunológico esté un poco deprimido por el proceso de la vacuna y entonces sea más sensible a que se pueda enfermar. Doctora, me quedé con lo del gato. Hay gente que cree que un niño con asma se le da al gato y el gato tiene algo que le puede curar. Té de piñón le da a la gente. ¿Eso puede envenenar el té de piñón? Claro, el piñón es muy tóxico. Lo primero es que tenemos que entender, nosotros, la tecnología está al alcance de todo el mundo y si bien es cierto que mal usada no es buena, pues bien usada nos puede ayudar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender la etiología de la enfermedad. El asma se produce por una inflamación del tejido bronquial y no hay té que pueda llegar ahí. Entonces nosotros necesitamos entender que ninguna tisana le va a curar el asma a un niño, ninguna tisana. Además de, como les dije ahorita, corremos el riesgo de intoxicarlo. Voy más lejos, hay mucha gente que dice, yo le di ese té y después de ahí se comenzó a mejorar. Los niños que comienzan a hacer procesos respiratorios temprano, por lo regular, cuando se van acercando a la adolescencia, el sistema inmunológico ya se está fortaleciendo porque a tanto ir y venir, por ley natural, tú o sobrevives, te adaptas y sobrevives o te mueres. Y obviamente no te vas a morir a menos que no sea algo. Entonces, el mismo organismo va creando mecanismos de defensa y ya se hace menos sensible a las cosas del ambiente que producen el asma. Entonces, no fue el remedio casero que sanó el niño, lo sanó el tiempo, lo sanó la paciencia, lo mejoraron los medicamentos. Entonces, cero pelo de gato, por favor. Ustedes pueden participar con nosotros haciendo las preguntas, marcando el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Caso de alergias, doctora. ¿Cuántos alérgicos en el mundo? Muchos. Y cada vez serán más. ¿Por qué? Primero, porque el clima está en una condición que no nos ayuda. Por ejemplo, antes de venir para acá, yo le había comentado que estaba en un almuerzo. El lugar donde estábamos era un lugar donde se podía ver el cielo. Y cuando nosotros llegamos, estaba pero nublado de una forma brutal. Comenzó a lloviznar, hizo una llovizna como de 15 minutos con una brisa bien fuerte. Comenzamos a comer y nos entretuvimos con la comida y como 20 minutos después salió el sol. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos un clima sumamente húmedo
Cuando cae ese rocío de lluvia en la tierra, que sale el sol y le da calor, eso es un criadero de virus. Pero no solamente de virus, sino que cuando llueve sube polvo. Nosotros estamos rodeados de construcciones por donde quiera. Nosotros tenemos vertederos de basuras improvisados en todas las esquinas. Exacto, nosotros tenemos los vertederos a cielo abierto. Nosotros, la mayoría de las construcciones aquí no tienen ningún tipo de restricción. Usted ve que está la acera llena de cemento, que está el contain lleno de todo, y usted va cruzando por ahí. A veces usted ve los trompos de cemento que en plena calle están dando vueltas, rututú, 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 rututú. Entonces todo eso es contaminación. Entonces ahí se vuelve alérgico hasta el que no lo es.